Hola, mi nombre es José Manuel Martínez Beleño, estudiante de Derecho del segundo semestre, y vamos a estar hablando un poquitico sobre la disolución y liquidación de la comunidad de gananciales. Hablar de esto es hablar del reparto del patrimonio que los cónyuges hayan adquirido durante el matrimonio, cuando este tiene lugar antes del divorcio. La liquidación de la sociedad conyugal va a ser una etapa bastante procesal, bastante importante dentro del proceso del divorcio, ya que a través de esta se va a definir la forma en cómo los cónyuges van a llevar a cabo la repartición de aquellos bienes y los pasivos que ellos adquirieron dentro del matrimonio. Los bienes adquiridos de manera gratuita, ya sea mediante herencia o donaciones, o bienes adquiridos antes del matrimonio, serán bienes privativos, es decir, no va a pertenecer a los bienes que van a estar en disputa en ese momento. Lo que es de los cónyuges antes del matrimonio es solo de él o solo de ella, pero se tiene que demostrar a veces con fechas, facturas, testigos, etc., o lo que la ley amerite. Cabe destacar que la comunidad conyugal solo se va a disolver por las causas establecidas por la ley. Por ejemplo, el artículo 184 de nuestro Código Civil establece que todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Dentro de ese se va a hacer un inventario. En este paso se va a realizar un listado detallado con todos los bienes que forman el activo y también todas las deudas y cargas que puedan integrar el pasivo y la valoración de lo mismo en el momento de esa disolución. Esta liquidación se debe proceder conforme al artículo 186 de nuestro Código Civil, que va a traer como consecuencia sobre el régimen de bienes: disuelto el vínculo, se va a extinguir y va a desaparecer el régimen de bienes. Si era de comunidad de gananciales u otro, queda disuelta. Esta disolución se debe dar a través de una sentencia bastante firme. Una de las causas de la disolución de la comunidad de gananciales son la extinción o terminación del régimen patrimonial o matrimonial. Normalmente, como se nos indicó anteriormente, la comunidad termina como una consecuencia de una disolución de ese vínculo conyugal. Es decir, por lo general resulta a veces accesorio a este, pero el legislador va a establecer las excepciones a tal principio que al existir caso en lo que el matrimonio subsiste a pesar de que se extinga. La comunidad gananciales, según el artículo 173 de nuestro Código Civil, muestra las causas legales y la disolución y liquidación. Por tanto, las únicas causas legales que va a permitir la disolución y liquidación de las comunidades gananciales son la nulidad del matrimonio, la ausencia declarada, la quiebra de uno de los cónyuges y separación judicial de la bienes y también la muerte. Dentro de lo contrario, los cónyuges no pueden voluntariamente disolver o liquidar las comunidades de bienes, mientras que no quede ejecutado la sentencia de un divorcio. En el presente caso, nos encontramos bajo la figura de la separación judicial de bienes. Sobre este tema, también tocamos el tema del divorcio, que va a ser un proceso que tiene como intención dar el término a una unión conyugal. Es una vía legal que se abre para disolver el matrimonio. El divorcio es la ruptura de aquel vínculo matrimonial. En términos legales, el divorcio es la disolución del contrato de matrimonio. El divorcio, según la cual ambas partes tendrán que negociar las responsabilidades que les corresponde para continuar con sus vidas de forma independiente. El artículo 184 de nuestro Código Civil establece que todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Al contrario, el artículo 191 del Código Civil también establece que la acción del divorcio y la separación de cuerpos corresponde exclusivamente a los cónyuges, siéndolo algo de potestativo optar entre una u otra, pero no podrán intentarse sino por el cónyuge que no haya dado causa de ellas. Dentro de los tipos de divorcio, en Venezuela solo hay dos formas de disolver el matrimonio. Una, por mutuo acuerdo y sus diferentes modos. Y la segunda, que va a ser de una manera contenciosa con juicio previo. Judicial. Este procedimiento, el contencioso, va a ser uno de los más largos, ya que va a constar de lapsos procesales
algunos debates, algunas defensas y también presentando algunas pruebas. El artículo 185 nos habla sobre las causales únicas del divorcio. La legislación venezolana acepta 4 modos de divorciarse: cuando hay separación de cuerpo por más de 1 año, cuando hay separación de hecho por más de 5 años, según el artículo 185 en su numeral A, conocido como el divorcio express. Vamos a encontrar también la demanda contenciosa, el divorcio por desafecto que se está utilizando últimamente en estos tiempos. La separación de cuerpo y bienes es cuando los cónyuges dejan de tener vida en común de manera temporal o también puede ser de manera indefinida. Va a ser una figura que se aplica para quienes se encuentran casados, orientadas a disolver el vínculo entre la pareja y así dividir los bienes que hacen parte del matrimonio. Esto no va a implicar la figura del divorcio. La separación del cuerpo no es una situación definitiva y hasta tanto no se declare el divorcio, la pareja puede reconciliarse en cualquier momento sin necesidad de un documento que lo autorice. El artículo 189 de nuestro Código Civil nos muestra que son causa única de separación de cuerpo las 6 primeras que establece el artículo 185 de nuestro Código Civil. Para el divorcio y el mutuo consentimiento también se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de 1 año después de declarada la separación de cuerpo, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges mostrada en el artículo 185 del Código Civil. Por tanto, las únicas causas legales que permiten la disolución y también liquidación de la comunidad de gananciales son la nulidad del matrimonio, la ausencia declarada, la quiebra de uno de los cónyuges y la separación judicial de bienes. De lo contrario, los cónyuges no pueden voluntariamente disolver y liquidar las comunidades de bienes mientras no quede ejecutada la sentencia de divorcio. En el presente caso, nos encontramos bajo la figura de separación judicial de bienes. Ahora, dentro de esa separación de cuerpo, se pudiera también llevar una figura llamada la reconciliación. Y esto es un hecho que consiste en que el cónyuge demandante en el divorcio o en la separación de cuerpo perdona la falta de su cónyuge y de reanudar la vida en común. La reconciliación va a interrumpir el proceso de divorcio según el artículo 194 también de nuestro Código Civil. El divorcio dice ahí que la reconciliación quita el derecho de solicitar el divorcio o la separación de cuerpo por toda causa anterior a ella, si ocurriere en cualquier estado del juicio, donde podrá término a este. Si ocurriere posiblemente después de la sentencia dictada en la separación de cuerpo, dejará sin efecto la ejecutoria. También dentro del marco legal venezolano encontramos la figura del concubinato, que va a ser una situación de un hombre y una mujer que vive maritalmente sin haber celebrado la unión matrimonial o una familia de hecho. Se llama también unión libre, pero esta expresión designa más especialmente las relaciones pasajeras fuera del matrimonio. El artículo 767 del Código Civil se muestra que se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso demuestra que ha vivido permanentemente en tal estado, aunque los bienes de alguno de ellos aparezca a un solo nombre. El artículo 117 dice que las uniones de hecho se registran en virtud a una manifestación de voluntad, un documento auténtico y público y también a una decisión judicial. Dentro de la característica de la figura del concubinato, eso debe ser algo público y notorio. También debe ser regular y permanente. Dentro de la figura del concubinato debe ser singular, un solo hombre y una sola mujer. Debe tener lugar entre 2 personas del sexo opuesto. Así pues, la unión estable de hecho entre un hombre y una mujer va a representar concepto bastante amplio que va a producir un efecto jurídico semejante a lo del matrimonio. Dentro de la naturaleza jurídica del concubinato, si pues la unión estable de hecho entre un hombre y también una mujer va a representar un concepto amplio que va a producir efectos jurídicos semejante a los del matrimonio,
independientemente de la contribución económica que cada uno de los concubinos pudieran dar dentro del patrimonio común en uno de ellos. Es interesante saber que para que ocurra esta figura de concubinato, la situación civil de cada uno de ellos solamente se puede representar si son divorciados, si son viudos o si son solteros o si no hay ningún impedimento para contraer matrimonio. La comunidad concubinaria va a ser aquel conjunto de bienes o activos obtenidos durante el concubinato y que pertenece por la mitad a cada uno de los concubinos. Cuando ocurre aquella disolución y liquidación del concubinato, el artículo 122 de la Ley Orgánica de Registro Civil muestra que se registrará la declaración de disolución concubinaria en los siguientes casos: cuando se manifieste una voluntad efectuada unilateral o conjuntamente por las personas unidas de hecho ante un registro civil o por una decisión también judicial. La muerte de una de las personas unidas de hecho por declaratoria de aquel sobreviviente. La sentencia de la Sala Constitucional, por ejemplo, el cual vamos a hacer también un análisis, la sentencia número 1682 del 15 de junio del 2005, donde el magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero es el ponente, el cual el abogado Andrés Felipe González Uribe, actuando como apoderado judicial de la ciudadana Carmela Mampieri Giuliani, solicitó una interpretación del artículo 77 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos llegaron a la conclusión, ya que el abogado hacía algunos énfasis para solicitar la interpretación de este artículo. Sin embargo, el Estado emitió un fallo en donde la unión estable es el género, el concubinato es una de sus especies, como se desprende del articulado de las diversas leyes. El concubinato es un concepto jurídico, y fue lo que dictaminó la sala, que debe cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 767 de nuestro Código Civil, y tiene como característica que es entre un hombre y una mujer solteros. Se aclaró posteriormente que debe tratarse de alguien soltero, viudo o divorciado, es decir, debe ser una persona que no tenga impedimento para contraer matrimonio entre sí. También fue asignada por la permanencia de la vida en común, cuestión fáctica que requiere calificación y también una declaración judicial. A los fines del artículo 77, el concubinato es la unión de hecho por excelencia, y así lo declara el tribunal, lo que no impide que la ley pueda tipificar otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres como uniones estables. A los mismos efectos, una unión estable de hecho va a ser un concepto amplio determinado por la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia. Para reclamar los efectos de la equiparación con el matrimonio, la unión estable debe haberse declarado conforme a la ley, por sentencia definitivamente firme. Este tribunal también mostró que, a diferencia del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial recogida en una partida correspondiente, la unión estable no tiene fecha cierta de inicio, por lo que debe ser alegada y probada conforme a la ley. El matrimonio es una institución que nace y se prueba de manera distinta al concubinato o cualquier otro tipo de unión estable. Por lo tanto, es imposible la equiparación íntegra de esta última al matrimonio. Se puede pretender la aplicación automática de todos los efectos del matrimonio. En cuanto a la duración exigida, el tribunal dictaminó que aquella calificación de permanencia iba a servir de guía para diversas leyes, estableciéndose que debería haber un lapso mínimo de 2 años. El sentenciador considera que los deberes matrimoniales, como la fidelidad y la vida en común establecida en el artículo 137 del Código Civil, no son aplicables a lo que es el concubinato. Pero sí determinó que la unión estable debe haber el socorro mutuo,
y también los derechos alimentarios. También se había solicitado lo que era el uso del apellido de la mujer en el concubinato, el cual el tribunal declaró que respecto al uso del apellido por la mujer casada es un derecho que nace exclusivamente del acto matrimonial y que va a nacer exclusivamente del acto matrimonial y no puede aplicarse en el caso de la unión estable, por cuanto el estado civil de las personas naturales se forman con el matrimonio y también con el nacimiento. Esa sala enfatizó que cuando se habla de los mismos efectos, no significa que la unión estable se convierta en matrimonio, sino que se le equipara en lo que sea posible en consecuencia a la unión estable que no permite el uso del apellido del marido. En cuanto a los bienes, el género unión estable debe tener un régimen patrimonial, al igual que el matrimonio, que según el artículo 767 se presume la comunidad, salvo prueba contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado, aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezca a nombre de uno solo de ellos. Es imposible que la aplicación del régimen de capitulaciones matrimoniales, por cuanto dentro del concubinato no puede existir una declaración registrada previa entre las partes que tienen la relación, ni cómo han de regir los bienes que llegaran a adquirir. Se va a introducir la figura del concubinato putativo, que fue también lo que se determinó, a semejanza del matrimonio también putativo. Cuando uno de los concubinos, por ejemplo, va a desconocer de buena fe la condición del estado civil de la otra persona, de su integrante, en este caso le son aplicables las normas del matrimonio putativo. Con eso podemos decir que en cuanto avance del derecho, el tribunal pues se pronunció referente a este tema, dando la interpretación y la diferencia entre lo que era un matrimonio y también el concubinato. Muchísimas gracias.